Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según nos veáis o nos escuchéis. Ya sabéis, soy Sergio Jiménez y os doy la bienvenida a nuestra mesa de contratación, al podcast en el que hablamos con gente relacionada con la contratación pública sobre temas de la materia, ¿no? Y hoy tengo al otro lado de la videoconferencia, como no puede ser de otra manera, a María Luisa Sama. Hola, Hola, ¿qué María tal? Luisa. ¿Qué tal, Sergio? Pues bien, aquí estamos. María Luisa Sama es ingeniera en telecomunicaciones, es del cuerpo TIC de la Administración General del Estado y es jefa de la unidad de apoyo a la directora general de racionalización y centralización de la contratación pública. Es decir, trabaja ayudando, apoyando a este proyecto tan interesante, tan importante y tan complejo como es la contratación pública centralizada, muy reforzado los últimos años a raíz de todo el tema de Cora y demás. Y quería tenerla aquí a mi lado, aparte de por hablar de este tema, también por el tema de la contratación tecnológica. El acuerdo marco de contratación tecnológica es una de mis experiencias traumáticas en el pasado, de otras vidas pasadas cuando nos presentamos, cuando yo trabajaba en una consultora y me presenté y demás, y me acuerdo de la cantidad enorme de trabajo que supuso. Y bueno, quería un poco aproximar toda esta historia a toda la gente que escucha el podcast, ¿no? Y lo primero y más obvio es por qué la contratación centralizada es una opción a tener tan en cuenta por parte de las administraciones públicas. Bueno, buenos días, tardes o noches a todos. La contratación centralizada no es un invento reciente, no es algo que haya aparecido con Cora. Efectivamente, sí se creó la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como central de contratación del Estado con rango de dirección general en 2013, a raíz de este informe Cora y de las múltiples reformas que se sucedieron en la administración del Estado. Pero no es una idea nueva, sino que la central de contratación ya existía como una subdirección general de compras dentro del Ministerio de Hacienda, dentro de la Dirección General de Patrimonio, y la contratación centralizada de determinados bienes y servicios lleva muchas décadas en España llevándose a cabo y en el resto de Europa y del mundo. Hay centrales de compra públicas a nivel estatal, en España las hay a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. El Ayuntamiento de Madrid tiene su central de contratación, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y otras comunidades autónomas, otros ayuntamientos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué existe la contratación centralizada? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas son los ahorros que se consiguen, pero no solamente ahorros económicos. El ahorro económico está en la agregación de demanda. Si tú compras 20.000 ordenadores, 1.000 ordenadores, pues te va a salir un precio más económico por ordenador que si compras 10 para tu organismo, aunque hagas una licitación entre los diferentes licitadores. La agregación de demanda por sí misma ya genera unos ahorros económicos muy importantes para la administración, porque no hablamos solo de ordenadores, es que hacemos contratación centralizada no solamente de temas tecnológicos, sino también pues hacemos contratos centralizados, por ejemplo, para dar la seguridad física en los edificios o la limpieza de los edificios. Incluso pues tenemos el contrato centralizado de telecomunicaciones para toda la Administración General del Estado. Entonces, uno de los ahorros es el ahorro económico. Pero luego existen otras muchas ventajas que tiene la centralización que no es solamente económica, sino que son ventajas, por ejemplo, en ahorros de tramitación.
Los plazos de tramitación, que es una de las cosas tremendas de la contratación pública y que no es una cosa de una regulación española, sino que viene ya de las directivas europeas. Las directivas europeas pues te obligan a determinadas... Claro. A determinados plazos, a determinadas garantías que se les dan a los licitadores y a la sociedad en la contratación pública, que obliga a tener unos determinados plazos. La contratación centralizada y los mecanismos como los contratos centralizados, sistemas dinámicos de adquisición o los acuerdos marco, de los que luego vamos a hablar, pues te permiten reducir plazos y hacer las cosas más rápido. Una compra directa, o sea, si tú tienes un catálogo de ordenadores y puedes comprar este ordenador, pues es mucho más rápido que si tienes que hacer una licitación, que si tienes que hacer un menor o si tienes que hacer un contrato, ¿no? Y esos son ahorros de tramitación muy, muy fácilmente visibles, ¿no? Y luego tienes ahorros también en cargas administrativas. Tú tienes, y yo he sido secretaria general de un organismo público, de un sitio en el que tenías que hacerte la contratación de la seguridad, la limpieza, la electricidad, las telecomunicaciones, comprarte los ordenados. Bueno, pues tienes que tener expertos en contratación casi en cada una de estas cosas. Contratar electricidad es muy complicado, muy complicado. La regulación cambia. Entonces, gracias a la contratación centralizada tienes unos expertos en contratación que han elaborado, que han estudiado el mercado, la demanda interna, la oferta externa, es decir, todo el mercado. Se dedican especialmente a ese mercado y elaboran unos pliegos y elaboran unos contratos de los que luego se benefician todos los organismos. En el caso del Estado, ahora hablaremos de lo que es el ámbito objetivo y subjetivo de la... subjetivo obligatorio y voluntario de la contratación centralizada. Pero todos esos organismos que compran dentro de la central de contratación del Estado, en este caso, pues se van a beneficiar de que ya están elaborados esos pliegos, ya están elegidas las empresas, ya está establecida la solvencia técnica y financiera, ya tienes unas especificaciones técnicas elaboradas. Entonces, no tienes que tener expertos en contratación cada uno de los organismos que van a contratar, sino que son más tramitadores, ¿no? Entonces, esos son tres ahorros directos que tiene la contratación centralizada. Otra ventaja que tiene es la homogeneización que existe a la hora de comprar cosas y la homogeneización del procedimiento también. La contratación centralizada del Estado, la central de contratación del Estado está establecida para centralizar determinadas cosas, no todo. No se puede centralizar todo. Según la ley que tenemos nosotros en España, se centralizan servicios y bienes de carácter general, que son fácilmente homogeneizables. Es decir, no vamos a centralizar los drones utilizados por la agencia tributaria para perseguir a los narcotraficantes del estrecho. Pues eso no es un bien de uso común en la administración, sino que centralizamos pues, cosas que utiliza todo el mundo. Entonces, esa homogeneización produce también muchos beneficios, porque no contrata cada uno lo que quiere, previene también de muchos aspectos de los que se preocupan mucho las directivas de contratación y la ley, que es la corrupción, la posibilidad de la contratación pública, pues es siempre un ámbito muy sensible a los temas de corrupción. El que exista una central de contratación también garantiza que determinadas cosas que podrían estar dispersas en muchos órganos de contratación se realizan desde un único sitio, ¿no? Y con los mismos procedimientos y con unos controles muy, muy exhaustivos que también sirve para este objetivo. O sea, podría estar hablando de ventajas de la contratación centralizada. Sí, ya te digo. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire con un pequeño corte publicitario muy entretenido y pertinente y enseguida volvemos. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa.
todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, continuamos. Aquí la verdad es que me ha recordado todo esto a cuando estudiaba yo en aquellos tiempos economía de la empresa, la centralización de la contratación y todas las ventajas que tiene, desarrollo de economía de escala, reducción de costes de oportunidad, aprovechamiento de cultura de conocimiento, reducción de polos de fraude. O sea, básicamente me has leído el manual que tenía de economía de la empresa en cuarto de carrera. Y es bonito ver cuando el tiempo que has dedicado a estudiar tanto una cosa que no entendías forma parte de la vida real. Pero vamos a meternos un poquito en harina y es la teoría es estupenda, pero ¿cómo funciona esto realmente? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué recursos tenéis? ¿Cómo hacéis esto? Porque esto, claro, yo supongo que cuando yo lo estudiaba que Internet era solo una cosa para frikis y tal, ahora Internet habrá supuesto un enorme cambio a la hora de gestionar toda esta centralización, ¿no? Porque yo era una de las críticas que tenía en el mismo manual, decía, sí, está todo muy... o sea, se reducen los costes de transacción a la hora de contratar, pero aumentan los costes de transacción a la hora de localizar dentro de los sistemas de compra pública centralizada, pero claro, esto era 2001. Google estaba en pañales, o sea que imagino que todo esto, el tema tecnológico, habrá supuesto un cambio. ¿Cómo canalizáis toda esta enorme cantidad de oferta y demanda que tenéis en los sistemas de compra pública centralizada? Bueno, hay ahora mucha más normativa que antes al respecto de cómo debe realizarse la contratación. Nosotros hacemos utilizamos tres tipos de mecanismos de contratación o de racionalización técnica de la contratación, que es como se llama en la ley de contratos del sector público, que son el acuerdo marco, el sistema dinámico de adquisición y el contrato centralizado. El acuerdo marco y el sistema dinámico de adquisición son dos sistemas que digamos, se parecen mucho y tienen pequeñas diferencias. Básicamente, el acuerdo marco consiste en la elaboración de un catálogo, ya sea de bienes, por ejemplo, de ordenadores, de coches, un catálogo con elementos, nombres y apellidos perfectamente identificados de empresas que han optado a ese acuerdo marco, a la licitación y han resultado adjudicatarios del PC tal o del coche tal. O bien un catálogo de empresas que, digamos, están homologadas, no es el término, pero bueno, son empresas que han sido adjudicatarias del acuerdo marco, pero no con bienes concretos, como puede ser un catálogo. Bueno, los acuerdos marco, la diferencia que tiene un sistema dinámico de adquisición de un acuerdo marco es que no existen catálogos, sino que, bueno, pues, digamos, las empresas resultan adjudicatarias de ese sistema dinámico de adquisición y a partir de ahí, por ejemplo, imaginemos el próximo que vamos a hacer en la Central de Contratación del Estado, en la Dirección General de Racionalización, es el de desarrollo software. Para contratar un desarrollo software no va a ser a través de un acuerdo marco como se hace hasta ahora, actualmente, sino con un sistema dinámico de adquisición. Y la diferencia es que las empresas adjudicatarias pueden entrar en el sistema dinámico de adquisición en cualquier momento, pueden resultar adjudicatarias en cualquier momento. Se presenta una empresa que yo quiero entrar a vender desarrollo software, pues si cumple las condiciones de solvencia y las cualificaciones que se exigen, pues puede entrar en el sistema. Y la otra diferencia es que tiene que ser completamente electrónico, tiene que ser un sistema completamente electrónico. En el caso del acuerdo marco, también realmente la normativa ahora exige que toda la licitación sea electrónica. ¿Cómo lo hacemos eso? Que es la pregunta que me has hecho. Desde hace muchos años ya, en la dirección se cuenta con una aplicación que es la aplicación de administración electrónica que tramita todas las peticiones de contratación. Algunas de ellas son
contratos se llaman compras directas. Realmente cuando tienes un catálogo, pues yo quiero este coche y lo compras directamente y se hace digamos, un pedido electrónico a través de este tramitador electrónico. Cuando un organismo introduce todos los datos, la documentación necesaria para poder seleccionar un producto, ese pedido llega a la dirección general nuestra, la central de contratación, se revisa, se verifica que es correcto y entonces se firma una resolución de adjudicación del contrato. Todo eso es electrónico y ese pedido electrónico, digamos, le llega a la empresa y la empresa se pone en contacto con el organismo y realiza la entrega del pedido. Todo es electrónico. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a esos tantos años que se lleva haciendo electrónicamente? La licitación. Cuando existe una licitación y no hay una compra directa de yo quiero este PC, sino que por la razón que sea el acuerdo marco exige que se haga una licitación entre los adjudicatarios del acuerdo marco del sistema dinámico de adquisición. En el caso del sistema dinámico de adquisición siempre hay licitación, siempre. Bueno, pues entonces esa licitación antes no era obligatorio que fuera electrónica. Ahora es obligatorio por las directivas electrónicas y después por la transposición que se ha hecho en la ley de contratos, es obligatorio hacer una licitación electrónica. Entonces, a partir de ese momento ya todos los acuerdos marco basados en la ley de contratos del sector público que incorporan esa obligación tiene que hacerse mediante licitación electrónica. En el Estado está la plataforma de contratación del sector público que permite realizar esas licitaciones electrónicas. Realizas la licitación electrónica y una vez tienes tu adjudicatario, haces tu pedido electrónicamente o tu propuesta de adjudicación electrónicamente a través de nuestro tramitador. Todas las fases son electrónicas, todas. No existe, ya no manejamos papel. Entonces, bueno, pues ese es el mecanismo en el como trabajamos en la central de contratación. Luego hay muchos otros pasos que no es el trabajo de la central. El organismo pues tiene muchos pasos que realizar antes de que nos llegue a nosotros la solicitud, la propuesta de adjudicación. Claro. Y ahí vamos a la segunda parte de la pregunta. Es enorme el trabajo que tenéis por dentro para que la maquinaria funcione, pero antes de eso, la precuela de esta película es que un organismo primero descubra o encuentre que lo que busca está dentro del catálogo y que se adapte, ¿no? Porque ya no es solo que exista, sino ver si es lo que más le conviene, de qué manera organizarlo y todo eso. Y eso también será un esfuerzo de comunicación interna que, teniendo en cuenta que las administraciones normalmente suelen tener sus complejidades a la hora de comunicar muchas veces, por ejemplo, de cara a la ciudadanía o especialmente de cara a la ciudadanía, no sé cómo lo hacéis de cara a vosotros como clientes internos, ¿no? Y es un tema que me interesa especialmente por todo mi ámbito de trabajo y demás de la comunicación organizativa. Cuéntame, porque me parece quizás el reto más extraño para vosotros como organización, ¿no? La comunicación a la administración como clienta interna de vuestro negocio. La contratación pública, no la centralizada, en general la contratación pública es una de las grandes desconocidas y sobre todo es uno de los aspectos más complicados que hay en la administración. La contratación pública es muy complicada, muy compleja y además hay mucha... pues va actualizándose la normativa y además es cada vez más y más exigente. Es muy difícil mantenerse siempre al día, o sea, y conocer todos los aspectos. Es muy exigente. Yo trabajo en la Dirección General de Racionalización, pero es que soy también clienta de la contratación pública y de la contratación centralizada y conozco los dos gorros. Cuando me pongo el gorro de clienta, pues ahora tengo que pedir el informe de la Secretaría de Estado de Administración Digital para ver si es favorable, para ver si puedo contratar esto. Hay que pedir un informe de insuficiencia de medios, hay que hacer una retención de crédito, si hay una licitación, fiscalización, en fin. Hay una serie de pasos que complican cada vez más la contratación. ¿Cómo se conoce esto en los diferentes órganos de contratación y en las diferentes unidades que contratan dentro de la Administración?
Bueno, una de las cosas que se incorporó cuando se creó la Dirección General fue un portal de contratación centralizada, porque hasta ese momento toda la información, ya os digo que los acuerdos marco llevan en vigor desde hace mucho tiempo. Bueno, pues una de las cosas que se hizo fue tener un portal único donde se centraliza toda la información, cómo son los procedimientos que tienes que hacer por cada uno de los acuerdos marco, cuáles son las instrucciones, que en algunos casos son muy complicadas y detalladas, porque es que la contratación es complicada. No la hemos inventado en la Dirección General Claro. y tampoco en España. Quiero decir que las exigencias de la contratación vienen probablemente en la mayoría de los casos de las directivas públicas de contratación. En este portal vienen todas qué es la contratación centralizada, qué es la Dirección General de Racionalización, cuál es su papel, cuáles son cada uno de los contratos centralizados y acuerdos marco que tenemos y qué hay que hacer en cada uno de ellos para comprar y qué está centralizado y qué no está centralizado. Existe una orden llamada la orden de centralización que lo que dice es qué bienes y servicios están centralizados. Entonces tú como unidad administrativa cuando vas a comprar algo primero tienes que mirar si está centralizado. Si está centralizado tienes que mirar si ya hay un instrumento de centralización, es decir, si está centralizado, tengo que ver si hay un acuerdo marco, un contrato centralizado que ya exista, porque puede todavía no existir, con lo cual en ese momento pues, se pide una excepción a la contratación centralizada a la dirección y se compra por fuera. Pero si existe ese instrumento, entonces tienes que comprarlo dentro, vas al portal, ves cuál es el acuerdo marco que te corresponde, coges el documento de instrucciones y las vas siguiendo paso a paso. Cuándo es obligatorio licitar, cuándo no es obligatorio licitar y puedes hacer una compra directa seleccionando el catálogo. Luego tenemos todo lo que podemos hacer de difusión, lo hacemos. Claro, no damos mucho abasto porque no somos mucha gente en la dirección, pero bueno, hacemos mucha formación, hacemos manuales de utilización del tramitador de la aplicación que se llama Conecta Centralización. Hacemos, mantenemos el portal siempre actualizado y avisando a los licitadores, a las empresas, a los organismos de cuándo va a haber un nuevo acuerdo marco, de cuándo se cierra otro, de cuáles son las fechas, de cuándo ha cambiado algo. Intentamos siempre mantener, porque sabemos que es muy complicado. Y luego tenemos también un servicio de atención a usuarios, telefónico y por correo. Entonces, bueno, pues intentamos llegar a todas las unidades. Bueno, ahora no puedo dejar de sacar la pequeña parte comercial que en mí hace spam y di el nombre del portal porque has hablado maravillas del portal, pero no has dicho la dirección para que la gente vaya a verlo. Sí, es muy fácil, contratacioncentralizada.gov.es. Entonces, bueno, pues eso. Echarle un vistazo porque desde luego merece la pena y yo creo que también es interesante, a mí al menos me gustaría, voy a echarle un vistazo porque siempre es interesante ver cómo la administración se trata a sí misma como usuaria de sus servicios, ¿no? Y nos puede dar una idea de la visión que tiene de esa gestión. ¿Qué retorno tenéis de este portal? ¿Qué os cuenta la gente? Os odian muy a menudo, os aman, un poco así. La gente es muy expresiva con las opiniones, entonces cuéntame cómo es un os va con portal esto. muy particular, si lo veis, es un portal, algunos lo llaman el portal de los muñequitos, porque es un portal muy Sí, fácil de entender. Normalmente, sí, sí, muy es muy visual. visual, porque ya suficientemente compleja es la contratación administrativa y árida como para las cosas que se pueden facilitar, pues se facilitan. Es un portal que es muy sencillo, tiene pocas secciones y creemos que las que tiene son útiles y están siempre actualizadas y además son muy visuales. Si tú llegas a donde pone catálogo, bueno, pues si quieres comprar o quieres vender, pues vas ahí. Y en el catálogo hay un icono con muchos colores y muy gráfico de qué es de qué trata ese contrato centralizado o ese acuerdo marco. Entonces, si hay un coche, pues son coches. Si hay un avioncito de papel, pues son viajes. O sea, es un portal bastante intuitivo y fácil de entender. Luego, bueno, pues el contenido es
lo que tiene que ser, o sea, no tiene mucho contenido, pero sí es suficiente y es necesario para que una unidad que tiene que contratar encuentre ahí la información que necesita. O una empresa que quiera ser, porque recibimos, hay un correo electrónico donde recibimos desde hola, soy una empresa que vende mascarillas, que tuvimos así, y nosotros en la central de contratación del Estado no hemos hecho ninguna compra centralizada de productos sanitarios, pero claro, en 2020 pues recibimos mucha pues empresas o en cualquier otro momento empresas que venden cualquier otro producto o servicio, y entonces te preguntan, ¿yo cómo puedo ser adjudicataria de la contratación centralizada? Y entonces, bueno, pues se explica también en ese portal. La verdad que el retorno que hemos tenido es que parece que gusta, que sí que es útil, que tenemos información. Vamos a ver, por ejemplo, tú puedes en ese portal, cosa que no ha existido nunca desde que se puso en el portal, la información de la adjudicación de todos los contratos basados en acuerdo marco al día. O sea, todo lo que firmemos hoy, mañana está en el portal. Con la empresa, con los importes adjudicados, con las empresas que ofertaron a esa licitación. Al día siguiente está publicado en ese portal. Cosa que excede mucho las obligaciones de publicidad y de transparencia a las que obliga la ley y a las que obliga la directiva. Entonces, bueno, pues creemos que es un portal que funciona bastante bien. Sí, ¿no? Es una cosa, yo estaba pensando, hombre, no me gusta, no quiero hacer una comparación con el portal de contratación, con la plataforma de contratación, porque es un público distinto, es un negociado distinto, o sea, es muy distinto, pero sí que creo que ahí se aprecia que para vosotros como administración es más sencillo tener empatía con las necesidades de otras administraciones, ¿no? Y eso quizás haya facilitado hacer el diseño. Tú lo has dicho, tú tienes dos sombreros y es muy fácil para ti consultar al usuario, es tan fácil como cambiar de sombrero y decir esto si yo tuviera que comprar, ¿no? Y eso muchas veces no es tan sencillo cuando estamos hablando de gente que te pilla más lejos, ¿no? Y creo que eso puede haber sido parte de ese retorno. Echarle un vistazo al portal porque está más que interesante. Vamos a continuar con todo esto de la contratación centralizada, que la verdad es que es un tema apasionante, dentro de todo lo apasionante que es la contratación pública, entendedme. Y quería llegar a uno de los temas que a mí me parece a mí siempre me ha interesado, ¿no? Desde estudiando la administración pública y demás, y es la tensión lógica en este tipo de cosas entre la centralización y la descentralización, ¿no? Tú lo has comentado, entre que aprovechas mucho economía de escala y demás, pero claro, ningún traje te sienta tan bien como el traje a medida, ¿no? Y supongo que esto también tiene que generar algunas tensiones, parte de frustración, parte de desajustes, pero que también forma parte del aprendizaje de las organizaciones. ¿Cómo gestionáis esta relación entre la centralización y los beneficios de la centralización y la descentralización que supone pues que otro departamento sea el que compre y demás? ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, se intenta en la medida de lo posible adaptarse a las necesidades del mercado, siempre cumpliendo la normativa que aplica en cada momento, y que a veces pues, te gustaría hacer una cosa, pero no se puede porque hay muchos factores que intervienen en la contratación pública. Claro, cuando somos gestores, y yo me pongo en la piel de gestor, y tú lo que quieres es mantener tu servicio, por ejemplo, un servicio informático o de gestión de aplicaciones de administración digital, y lo que quieres es mantener ese servicio vivo lo mejor posible, tener adjudicadas las cosas lo más rápidamente posible para no quedarte colgado con un mantenimiento sabiendo qué empresas no han funcionado bien en otros ámbitos y sabes las que te funcionan, o tú tienes un producto que dices, pues que este es el que me viene fenomenal. Bueno, eso es lo que tú piensas como gestor, y yo lo sé, y todos los compañeros gestores que he tenido pues te lo dicen. Es que no nos dejáis, es que en la contratación no se puede porque yo sé lo que quiero. Bien,
No podemos siempre hacer lo que queremos, y menos en contratación pública, que nos obligan a contratar eficientemente, a contratar barato, en la medida de lo posible y con los recursos que tienes, gastando el menor dinero posible, a contratar con calidad. La ley de contratos del sector público y las directivas son muy, muy específicas y rigurosas con eso. Hay que contratar calidad-precio. Tenemos que contratar también estratégicamente, es decir, compra pública verde, contratación social, permitir a las pymes acceder a la contratación pública en la medida de lo posible. Entonces te vuelves, como organismo que tiene que contratar, pues te vuelves loco. Tienes que cumplir muchas cosas, pero es que hay que cumplir la normativa, es decir, no puedes contratar a quien quieres, el producto que tú quieres, porque claro, te pones el gorro de empresa y dices, pues es que yo también quiero entrar en estos contratos, yo tengo que tener el mismo acceso y además tengo que saber qué se está licitando y quiero poder acceder. La contratación centralizada lo que hace es contratar homogéneamente, digamos, bienes y servicios homogéneos y que puedan valer a todo el mundo. Si tu necesidad se sale de aquello que se ha definido en los acuerdos marco, en los contratos centralizados, pues tienes otros mecanismos para contratarlo, pero tienes que demostrar y tienes que justificar que no hay nada centralizado que te valga. Si tú quieres contratar un superordenador para una computación especial, un proyecto muy importante que excede las prestaciones que dan los ordenadores que compramos centralizadamente, pues se hace una solicitud de excepción a la contratación centralizada, se exponen las razones y las necesidades y la Dirección General emite un informe favorable diciendo, pues contrátalo mediante los procedimientos estándar de contratación pública, un abierto, lo que corresponda en cada momento. Pero es que mucha gente cree que su necesidad específica está fuera de la contratación centralizada y a veces se demuestra que no. Tienes que demostrarlo, porque si no estás hurtando, digamos, a unos adjudicatarios que se lo han ganado, el estar en un determinado acuerdo marco, por ejemplo, pues ese contrato que tú quieres hacer corresponde a esos licitadores que ya han luchado por tener esas adjudicaciones. Entonces tienes que demostrar que no estás ahí. Pero sí que existe la posibilidad de, cuando no se adaptan tus necesidades a lo que hay, pues te puedes salir fuera. Y luego hay determinados acuerdos marco que permiten, pues cuando lo que vas a comprar es algo muy pequeñín, pues bueno, que puedas comprarlo mediante por ejemplo, cuando el importe de lo que quieres comprar está por debajo de un menor, hay acuerdos marco, no todos, que te permiten salirte y no comprarlo centralizadamente, sino, bueno, pues buscarte la opción que consideres que está más adaptada. Y otros que por encima de un determinado importe, por ejemplo, un desarrollo software que está por encima de 810.000 euros, pues ya no corresponde a la contratación centralizada, no está centralizado, lo compras mediante un procedimiento abierto. Pero bueno, se intenta encajar las necesidades con la normativa, ¿no? Y con otros aspectos de la contratación. Claro, supongo que ahí la apreciación de los detalles de alguien que está mirando todos los días lo mismo y de quien lo ve por primera vez siempre provoca una tensión lógica, ¿no? Es como cuando yo le pedí a mi madre que me comprara los muñequitos de Star Wars y me compraba los muñequitos de Star Wars de palo y ella decía, sí, es lo mismo. Y yo decía, pues no es lo mismo, mamá, ¿no? Esa tensión está ahí. Pero ahora un poquito más en esta línea, en tiempos de que se habla mucho y más con todos los planes de la Unión Europea y los Next Generation y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás, todo el tema de la responsabilidad pública y has mencionado algo de compra verde, de pymes y todo esto, pero que a la vez también tiene una visión no armónica. No todas las administraciones públicas, no todos los organismos tienen la misma implicación con estas apuestas. ¿Cómo intentáis promover, cómo intentáis dar salida a precisamente esta parte de estrategia, de transformación, de contratación pública con valores, socialmente responsable y demás? ¿De qué manera hacéis esto? O sea, ¿vais simplemente al billboard a poner el anuncio y a poner en medio el recurso o intentáis darle más cabida, potenciar esa oferta dentro de vuestro sistema? ¿De qué manera hacéis esta Bueno, cuestión? pues cumpliendo la normativa y yendo un poquitín más allá. Es decir, nosotros somos una central de contratación, no somos
Es verdad que la contratación pública, y así lo dice la ley y lo dicen las directivas, es un mecanismo para incorporar políticas públicas y para esas políticas públicas hacerlas más visibles a través de la contratación. Y nosotros lo hacemos nuestro, pero nuestra misión es comprar y comprar eficientemente y cumplir las necesidades de la administración. Claro. Entonces, sí que se han incorporado muchos aspectos de lo que exige la ley de la contratación, teniendo en cuenta aspectos sociales, laborales, de gestión ambiental, de apertura hacia las pymes y de prevención de la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchos acuerdos, en todos los acuerdos marco y los contratos centralizados que nosotros hacemos, la solvencia que se solicita a las empresas para participar está muy, muy, muy estudiada para permitir, en la medida de lo posible, que las pymes accedan a los acuerdos marco. O hay lotes específicos para este tipo de empresas, o la solvencia se baja hasta los límites en los que se puede permitir que empresas de todo tamaño, dependiendo del acuerdo marco, depende del contrato centralizado, pues puedan acceder. También se hacen muchos lotes para tener diferentes tamaños, de manera que todo tipo de empresas puedan acceder. Se introducen criterios de sostenibilidad y de gestión y de respeto al medio ambiente en todos los acuerdos marco y en todos los contratos centralizados. Esto ahora mismo es una obligación legal, meter condiciones especiales de ejecución que tengan incorporado alguno de estos aspectos, criterios de adjudicación también. Y luego, también, por ejemplo, en el caso del aspecto social, de integración de la discapacidad, pues en algunos contratos centralizados, pues por ejemplo el de limpieza, pues se reserva un lote para centros especiales de empleo. Es decir, hacemos lo que cada contrato centralizado o acuerdo marco permite hacer, hasta el límite de lo razonable. Claro. En vehículos, pues hay lotes específicos para vehículos ecológicos, se les premia más cuanto menos se emita, menos se consuma. Es decir, en cada acuerdo marco, cada contrato centralizado se estudia específicamente para ver qué se puede incorporar para aplicar las políticas públicas a la contratación estratégica. Claro, o sea, utilizar la contratación como un elemento de política pública, evidentemente, dentro de la legalidad y los principios de competitividad y demás, pero también buscando la manera de tener un impacto estratégico, ¿no? Igual que hablábamos antes de beneficios económicos y de coste de oportunidad, pues también un beneficio estratégico transformador de la acción pública, ¿no? Así es como está concebida la contratación pública, por lo menos en la normativa vigente, aunque yo sigo insistiendo en que somos una central de contratación y nuestro objetivo es contratar de la mejor forma posible, de la forma más eficiente posible, incorporando todos estos principios en la medida en la que en cada caso sean razonables, ¿no? Bueno, es un montón de responsabilidad a la vez en la misma bandeja. Una cosa que yo me acuerdo de cuando estaba haciendo la tesis doctoral y estudiaba todo el tema, precisamente la contratación de tecnología, y supongo que pasará en otro tipo de sectores, pero yo utilizo este ejemplo un poco, y es el tema de cómo a veces, y has hablado de la importancia de las pymes y de la reducción de criterios, hasta qué punto encontrar el tamaño justo de la contratación para que no sea ni demasiado pequeña para ser irrelevante ni demasiado grande para excluir a principales agentes del mercado, ¿no? Yo me acuerdo, creo que no me acuerdo de un artículo muy, muy interesante sobre precisamente la contratación pública centralizada en Reino Unido en los años 80 de las comunicaciones, de teléfonos y demás. Y salía que al final eso acabó constituyendo un oligopolio en el que eran las operadoras las que le acababan fijando el precio al gobierno británico, ¿no? De qué les iba a cobrar. Este cálculo, mi pequeño friki de los datos está ahora mismo alucinando con las curvas que tenéis que estar manejando para hacer este tipo de estimaciones, ¿no? De qué tamaño es el justo para que sea gobernable para vosotros y no para la oferta y tampoco qué tamaño es lo suficientemente grande para que valga la pena, porque es un ahorro de coste-oportunidad, pero es un ahorro de coste-oportunidad
a partir de no sé cuántas unidades o a partir de... ¿Cómo hacéis esto? Bueno, es una de las cosas más difíciles que hay y, por supuesto depende del ámbito del contrato que se está haciendo. No es lo mismo estudiar un contrato de electricidad donde hay muchas empresas, pero no tantas como puede haber, por ejemplo, para desarrollar software. Hay muchas empresas y son empresas muy complicadas, algunas muy grandes, otras menos grandes, y es un suministro muy complicado, ¿no?, de contratar. Y no es lo mismo eso que el contrato de agencia de viajes, por ejemplo, donde en agencia de viajes no hay tantas empresas que puedan prestar un servicio a la Claro, administración a gran escala. a la administración Eh, del Estado. o un contrato de telecomunicaciones, donde los operadores que pueden prestarte pues están contados con los dedos de la mano. Entonces, cada uno de los contratos se estudia por un equipo especializado dentro de la dirección que tiene que analizar tanto la demanda interna de los ministerios, de los organismos, como el estado del mercado, los precios, lo que se ha venido contratando en la administración y cómo, y en cada uno de los casos, bueno, se establecen análisis, documentos de análisis específicos, ¿no?, de ese caso. Entonces, bueno, Claro, pues eso, claro. tú luego tienes que estudiar pues cuántos lotes, por ejemplo, vas a hacer en un contrato centralizado, el de viajes, pues cuántos lotes se tienen que hacer, uno por cada ministerio, uno por cada organismo cuando hay 100 o más de 120 organismos dentro, pero entonces ya pierdes si haces uno por cada organismo, pues ya pierdes el poder de la centralización, el poder de la Claro. agregación de la demanda. Entonces, bueno, pues cada uno de esos casos pues se intenta hacer un balance para permitir además a todo tipo de empresas acceder. Todo lo que hemos hablado antes es que son muchos factores los que tienes que tener en cuenta, pero no puedes Sí, perder sí, de vista el factor de la eficiencia en la contratación. Podrías hacer 1000 lotes para que entren 1000 empresas, pero claro, entonces ya no tiene ningún sentido que centralices. claro, claro. Es complicado y es por cada uno de los contratos que se hacen. Claro, pero esto quiere decir que hay un estudio de a dónde queréis llegar o hasta dónde podéis tensar la cuerda para mantener el beneficio sin romper tampoco ese funcionamiento, ¿no? Lo que es un trabajo, no voy a decir artesano porque tú lo has dicho, tenéis muchos estudios y demás, pero al final la decisión tiene una parte de visión de conjunto, ¿no? Que no es tan explicitable y demás, sino que requiere una cierta conocimiento del negocio y una cierta experiencia, ¿no?, por detrás. Siempre que hacemos una nueva centralización, una nueva contratación de un bien o de un servicio que no habíamos centralizado antes, se solicita un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que valore también si en el modelo propuesto pues se puede estar restringiendo la competencia, si se es suficientemente abierto, porque bueno, pues son contratos muy grandes, son contratos que afectan mucho al mercado, pues el de telecomunicaciones del Estado, el de agencia de viajes del Estado, o cualquier otro, son contratos muy, muy grandes, porque el ámbito subjetivo obligatorio de la contratación centralizada es muy grande, de la contratación centralizada del Estado. En nuestro caso, son todos los ministerios y todos sus organismos dependientes. Entonces es muy grande y todo eso son muchos contratos que si antes se hacían independientes, cada uno hacía el suyo y ahora de repente pues haces un contrato único, bueno, pues tienes una cierta afectación al mercado. Entonces siempre es muy cuidadoso y en este sentido cada centralización nueva supone un informe de la comisión. Wow, la verdad es que es un trabajo que a mí me fliparía hacer, la verdad es que es el tipo de retos que a mí me entusiasma. Vamos a la última pregunta. Me tiraría hablando contigo mogollón de tiempo y la verdad es que es un tema centralización, descentralización, racionalidad, cálculos económicos. Es para mí como un lodazal para un marranillo casi. La última pregunta siempre me gusta hacerla muy en positivo y es pensar, que me cuentes cómo crees que sería una administración, no tiene por qué ser la del Estado, sino cualquiera, has dicho bien que hay distintas administraciones que lo tienen, que aprovechara al máximo y bien
la compra pública centralizada y racionalizada? ¿Qué supondría, más allá de, claro, el ahorro? ¿Qué crees que supondría en términos de cambio real, ¿no? Siempre hay un cambio a nivel unidades y luego hay un cambio casi cualitativo, ¿no? Como cuando el Pokémon avanza a un Pokémon todavía más grande. Cuéntame cómo crees que sería una administración Bueno, así. no solamente que aproveche bien la contratación centralizada, sino en general la contratación pública. Porque al final la contratación centralizada es una parte de la contratación pública, que es realmente el melón complejo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, y además ahora está muy enfocada tanto la Unión Europea, la Comisión Europea, como la OCDE, en la profesionalización de los empleados públicos encargados de la contratación. Es básico. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, porque es muy complicada, porque es muy sensible a la corrupción, porque necesita una transparencia tremenda, porque cualquier equivocación ahí te arruina un contrato. Luego existen los recursos administrativos, los recursos a los contratos, a las adjudicaciones de contratos, a los pliegos y a todo. Cuando haces mal, a veces, pues es a criterio de unos o de otros y lo dirime un tribunal, ¿no? Pero cuando hay que echar para atrás unos pliegos, hay que echar para atrás una licitación, una adjudicación, hay muchos perjudicados y sobre todo pues el funcionamiento normal de la administración. Entonces, se requieren profesionales muy formados y muy especializados en contratación pública. Por eso la contratación centralizada es muy importante, porque esos profesionales ya los tienes en muchos de los pasos que tienes que dar para contratar, ya los tienes. Pero sí que es importante que los órganos de contratación, que las unidades administrativas que contraten, lo hagan bien. Y yo entiendo que es muy difícil tener en organismos pequeños, en unidades, gente que sepa de contratación, pero cada vez es más complicado hacerlo. Entonces tienes que hacer buenos pliegos. ¿Cómo se hacen buenos pliegos? Tú tienes que saber lo que quieres contratar. Nos encontramos pliegos con mucha generalidad, muy poco definidos, muy poco. Entonces, puede entrarte cualquier cosa. Si tú no especificas lo que quieres, pues luego es muy fácil que no obtengas lo que quieres y lo que querías. Hay que ser muy cuidadoso con las especificaciones técnicas de los pliegos para que es que claro, luego viene cualquier empresa y no te lo hace bien, ya, pero es que tú a lo mejor tenías que haber especificado la solvencia que querías de la empresa, la experiencia que tenían que tener a lo mejor los profesionales, las cualificaciones que tenían que tener, poner condiciones especiales de ejecución, que son armas que te da la contratación para que las uses. Condiciones especiales de ejecución que tiene que cumplir la empresa y que si no las cumple le penalizas, pero la penalizas bien penalizada. Condiciones esenciales, condiciones especiales de ejecución con carácter esencial, que es rescisión de contrato directa si no se cumple. Es decir, que es verdad que es que claro, es muy difícil contratar porque luego te sale cualquier cosa, todos lo hemos pensado, ¿no? Pero luego tienes armas que no te digo que sean fáciles de aplicar porque no lo son, pero sí son defensas que tiene la administración para saber que cuando contrate tienen que cumplirse lo que has contratado, ¿no? Los contratos. Y luego hay que hacer seguimiento de los contratos. Mucha gente empleamos mucho esfuerzo en la contratación y luego no en el seguimiento de los contratos. Si el contrato no se ejecuta bien, pues luego lo que tú obtienes no es lo que no cumple sus objetivos, no cubre las necesidades. Claro. Entonces, una administración que aproveche bien la contratación pública tiene que tener buenos profesionales, conocimiento muy claro de la contratación, estar muy actualizado en contratación, hacer muy buenos pliegos y aprovechar todas las opciones que te permite la ley y las directivas para configurar tu contratación de manera que obtengas siempre lo que quieres. Y luego ser muy transparente, hay que publicar los contratos, hay que tal y como dice la norma, ¿no? Hay que publicar las adjudicaciones, hay que publicar las licitaciones, en fin. Yo creo que es un poco lo más importante, seguro que se me olvida algo. Pero... Sí, ¿no? Profesionalización y dentro de esto, pues todo lo que sea tener una cosa que hemos hablado desde el principio, profesionalizar, centralizar la experiencia y el saber profesional de gente que está haciendo mucha contratación, reduce las posibilidades, los gaps de riesgo de que eso se haga complejo. La verdad es que yo, tanto como profesional que participo a veces en licitaciones, como a veces me contratan para ayudar a hacer pliegos,
es una cosa que muchas veces notas que es lógico, en las administraciones no se sabe de todo para todas las maneras, ¿no? Y eso siempre es complicado. Pues muchísimas gracias. Ha sido realmente ilustrativo, apasionante y me parece un proyecto del que se tendría que hablar mucho más de lo que se habla, al menos de puertas afuera y de puertas adentro, de lo complicado que es sacarse a veces un billete de avión con la agencia de viajes, que es casi un running gag con la AG. Muchísimas gracias, Marisa. Ha sido un rato Bueno, me estupendo. parece genial que alguien hable de la contratación centralizada como si diciendo que es apasionante. Es verdad que es complicado que a alguien le guste y que a alguien le parezca entretenido, pero bueno, yo creo que sí que lo es y que además es muy importante y muy importante hacerlo bien. Así que, bueno, pues un placer. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, y a todos los demás nos vemos muy pronto con otra persona. Venga. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar.